Bueno, este libro de María, no sé si ya lo habéis conocido o no, pero nos lleva no solo a la España de los años 20, sino que vamos a viajar con una muchacha, nos lleva a Argelia y va a recorrer varias décadas en la vida de esta mujer y de las personas que se va encontrando, digamos desde los años 20, si no me falla la memoria, hasta la lucha de los Pieds Noirs. No diré más para no hacer spoiler, pero recorre décadas, nos lleva a África, a Argelia, la realidad colonial, que es algo que nos ha unido porque mis Lighthouse también van a ir a África, en este caso a Tanzania. Y bueno, por eso me interesó muchísimo. Me gustaría que nos contaras por qué esa etapa colonial, por qué Argelia, por qué los Pieds Noirs, ¿qué te llevó a todo esto? Pues mira, es un tema que a mí me interesa desde hace mucho tiempo porque yo era consciente de ese vínculo entre España y Argelia en tiempos. Bueno, hubo primero una presencia española a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, de varios siglos y Argelia, sobre todo Orán en concreto, fue una posesión de la corona española, pero después, bueno, ya vino el tiempo de la Argelia francesa. Y yo, por mi vínculo con Cartagena, que está justo enfrente de Orán, y por mi vínculo con el Marruecos, lo que fue el Marruecos español, el protectorado de España en Marruecos, que es una línea recta, yo tenía constancia de que había habido un movimiento de población interesante, nutrido y sobre todo muy desconocido para nosotros. Entonces, siempre tuve interés en investigarlo, en saber qué más pasó ahí, pero bueno, fueron viniendo otros libros, fueron viniendo otras historias y ya finalmente me lo planteé adentrarme con la que fue mi sexta novela. Y para mí ha sido muy interesante porque yo conocía un poco de esa historia, pero he aprendido muchísimo, he conocido a mucha gente vinculada con ese mundo, me ha dado muchas sorpresas inesperadas y bueno, y fue un periodo de nuestra larga historia emigrante, que se nos olvida que los españoles hemos sido una nación muy emigrante muchos años, ahora que tenemos esta actitud a veces un poco en fin, intolerante, por decirlo sutilmente, hacia la emigración. Nosotros éramos emigrantes hace no tanto, estamos hablando, como tú dices, años. La emigración a Orán y Argelia empieza cuando llega la Argelia francesa, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y se extiende por toda la primera mitad del siglo XX y es normalmente migración económica, pero se cruza también con el exilio después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, después con la Segunda Guerra Mundial también hay movimiento y ahí hubo decenas, cientos de miles de españoles, trabajadores en su mayoría, que iban buscando el pan para sus hijos, a veces empresarios, a veces emprendedores, a veces aventureros, pero normalmente gente humilde que salía desde las costas, sobre todo de la esquina sureste del Mediterráneo, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, de algunos sitios más, pero vamos, esos eran porque bueno, se tardaba una noche en cruzar en barco desde las Baleares, pero ellos iban más hacia Argel, la capital, los que yo hablo y donde yo centro mi novela es en Orán, y qué sé yo, gente como Camus, Albert Camus es descendiente de esa emigración. Su abuela era menorquina, que fue quien lo crió y vivía en ese mundo de emigrantes proletarios, desprotegidos, que salen adelante gracias a la educación francesa y que cumple el proceso de la mayoría, que es que se van naturalizando franceses, adquieren la ciudadanía francesa y cuando llega la independencia se van a Francia en vez de volver a España, ¿no? Hacen un camino que no es de vuelta a Europa, pero no de vuelta a su origen. Entonces me parecía que era una historia muy interesante por contar, porque se ha escrito muy poco en la narrativa contemporánea y bueno, a eso yo me lancé.
¿Y tienes familiares o has conocido personas concretas que te han ayudado a construir la historia? Sí, no familiares, porque mi familia materna tiene el vínculo con Marruecos, con Tetuán en concreto. Pero sí que he conocido a gente porque la mayoría se fue a Francia tras la independencia, pero en Alicante quedó una colonia medianita. Y sí, he ido, que ya son octogenarios, nonagenarios, y entonces los he podido conocer y nos hemos hecho como muy, muy cómplices, ¿no? Me han ayudado muchísimo, me han contado 1000 datos, pero bueno, los datos concretos puedes encontrarlos por otros sitios, pero me han transmitido muchas sensaciones, muchas emociones de cómo fue, pues lo duro para las familias llegar, cómo avanzan con el esfuerzo, con el trabajo, cómo se van asentando, cómo creen que tienen esa sensación de falsa seguridad, ¿no? Que todo se va a mantener, y luego el desgarro de la guerra de la independencia desde el 54 hasta ya la salida de todos en el 62. He conocido gente descendientes de familias empresarias que montaron destilerías en Orán. La bebida típica era el anisete, ¿no? Como los franceses, mezclado con agua y con hielo. Entonces he conocido descendientes de estos, gente trabajadora. He conocido un señor que estuvo en la UAS, en la organización terrorista que fue tan anti-independencia en las últimas etapas de la guerra. He conocido a gente del exilio, Eliana Ortega, que es una gran investigadora, que es hija y nieta de exiliados, que es muy interesante porque hubo campos de concentración, prácticamente, donde hubo muchísimos republicanos exiliados al final de la guerra. Max Sau estuvo allí, escribió su diario de hierba, con el que yo hablo, con una cita suya abro el libro, ¿no? Es ¿Dónde estás, España? Por el mundo abierta. Y él escribía, el pobre hombre, pero esas fueron las miserias que pasaron muchísimos. Escribía en papelillos que pillaba por ahí, suelto, cualquier cosa, iba escribiendo versitos, y luego ya en el exilio de México lo recompone todo en un poemario. Entonces sí, he conocido mucha gente, y luego he tenido la suerte de que se me ha acercado mucha gente a raíz de publicar el libro en la Feria del Libro aquí en Madrid, en el Retiro. Estuve firmando los 3 fines de semana, no hubo mañana o tarde que no llegara alguien que dijera: yo soy Pied Noir. Pied Noir, si no lo saben, es la etiqueta que le ponen los franceses metropolitanos a los franceses que llegan de Argelia, como un mote despectivo, digamos, en principio, ¿no? Pied Noir, pies negros, estos que no vienen, porque los consideran racistas, todos como colonos millonarios que han abusado de la población nativa para enriquecerse, y alguno habría sí, pero la inmensa mayoría eran trabajadores, proletarios, gente de campo, obreros en las ciudades o clases muy medias, ¿no? Y entonces ese nombre peyorativo, esa etiqueta peyorativa de Pied Noir, ellos lo que hacen es abrazarla, desposeerla de su carga negativa, y la abrazan como un nombre, una identidad colectiva, ¿no? Y se sienten hoy día muy orgullosos de ser Pied Noir. Y van con en Alicante, en la presentación del libro, me acompañaron 3 de ellos, y van con su simbolito puesto con 2 pies negros, como con mucho orgullo. En El País yo hago un podcast, como ha dicho ella, que se llama ¿Qué estás leyendo? Y tuvimos una conversación sobre su libro y otros libros. Y a raíz del podcast, cuando lo publiqué, también me contactaron varios lectores, oyentes, que me mandaron mensajes sobre su caso o lo que habían escrito acá o allá. O sea que ya imagino que para ti esa avalancha de gente, que qué bonito es verse reconocido, ¿no? Sí. Justamente en mi novela, concretamente, en ¿Qué fue de los Lighthouse?, como te contaba hace un momento que estábamos ahí charlando, nace de mi abuelo inglés. Mi madre es inglesa, media familia, o sea, yo soy medio inglesa, y es mi abuelo inglés el que es veterinario, miembro del Servicio Colonial Británico en África, ¿no? Hablamos de los años 30 hasta los años 50, hasta que llega la independencia.
Y entonces, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, la leyenda que habíamos escuchado en mi familia y que han escuchado mis primos y los niños británicos en general es que mi abuelo en concreto llevó las vacunas a Tanzania, ¿no? Entonces Tanganica. Y dentro de un afán civilizatorio del Imperio Británico por extender la civilización, la religión verdadera, la ciencia, las escuelas, la monarquía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es muy chulo como lo que estás contando. Una vez que has contado esa realidad, bueno, yo me puse a investigar qué hicieron realmente los veterinarios en Tanzania y me encontré con cosas bastante más feas también que el llevar las vacunas, ¿no? Evidentemente los ingleses, como todas las fuerzas coloniales, cometieron grandísimos abusos que ya os podéis imaginar. Pero es muy bonito hoy, una vez escrito, como te está pasando a ti, ver gente que se reconoce en esa historia, ¿no? Y aunque de momento ocurre en España, ya han venido ingleses a comentarme, pues mi abuelo también estuvo en el servicio colonial y también nos pusimos a averiguar y también, bueno, es muy interesante ver gente que se identifica con tu historia, empatizar de esa manera, ¿no? Sí, porque al final hay una memoria colectiva que es familiar o que es del momento histórico que te toca vivir, y hace que, bueno, que se reconozcan en esas referencias que tú les das, que puede que la historia sea distinta, puede que, como tú comentas, en vez de en Tanzania estuvieran en otro país de África, pero siempre hay algo que les lleva. ¿Y tú llegaste a conocer a tu abuelo, Bernat? Sí, le quería muchísimo y de hecho es su entierro, que fue en el 2000, el punto de partida de mi novela que has leído. Yo la novela la sitúo en el 2016, para actualizarla, porque al final trata de una familia enfrentada por ese pasado, ¿no? Pero no es tu familia. Sí, ¿Es tu familia? O sea, está basada en los personajes de mi familia. Vale. Sí. Es interesantísima. No sé si hay el ruido de mi pendiente, ¿sí? Me lo voy a quitar. Perdonad. Sí, se oye ya bien, ¿verdad? Sí. Perdonad. Sí, está basada en mi familia, porque en el entierro de mi abuelo, ahí nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que dos tíos míos a sus hijos, cada uno pronunció un discurso diferente sobre mi abuelo. Para uno era un adalid de la apertura al mundo, del cosmopolitismo, de la investigación, y para el otro era un adalid del conservadurismo, del clasismo, etc. Y entonces dices, aquí hay una persona con dos versiones distintas, y eso es algo que nos pasa a todos en cada familia, ¿no? Que cada hermano tiene recuerdos diferentes de sus padres. Y también otra cosa que ocurrió es que mis primos ingleses no lloraban, y los españoles llorábamos a moco tendido. Eso es muy british. Sí, y entonces por eso en la novela se repite tanto lo de los Lighthouse no lloran. Pero volvamos a la tuya, María. Las dos tenemos esta pasión por la historia, ¿no? Yo, concretamente en mis novelas, cuando he abordado Goya y la historia de Goya, y ahora que he abordado Tanzania y el colonialismo, que me he encontrado una conexión con los lectores muy fuerte, porque hay hambre de historia. Y tu novela a mí me ha encantado por lo mismo, porque me ha enseñado cosas históricas. ¿Sientes esa sintonía con el público por ese hambre de historia? A mí me lo dicen muchísimo los lectores, en esta novela y en todas las anteriores, ¿no? Me ha entretenido, me ha gustado el personaje, todo lo que queramos alrededor de lo literario, digamos, pero es muy común que me digan también, oye, y yo no sabía nada de este mundo, no sabía nada aquí de Argelia, de Orán y de los españoles allí, yo no sabía nada del protectorado de España en Marruecos, yo no sabía nada de los españoles en Nueva York, de las hijas en Capitán, de toda la colonia de la calle 14, o yo no sabía nada, qué sé yo, de los vinos de Jerez o de las misiones franciscanas, ¿no? Bueno, de los vinos de Jerez un poco más conocidos, pero de su pasado con Inglaterra, por ejemplo, menos. Y te lo agradecen mucho los lectores. Yo creo que eso es lo que tú dices, que a nosotras como lectoras, que somos también,
¿vale? Podemos disfrutar libros muy intimistas y libros en los que no nos lleven muy lejos y no pasa nada, pueden ser maravillosos. Pero cuando los libros nos aportan esa dosis añadida de que nos abren los ojos a un universo desconocido en el tiempo, en el espacio, donde sea, y aprendemos algo nuevo, se agradece mucho, ¿verdad? Y lo comentábamos antes, y yo creo que estamos todos con ganas de aprender, tenemos muchos elementos distractores alrededor, ¿no? Ahora viajamos mucho y vemos muchas series y vemos muchas cosas, pero que nos cuenten algo del pasado que desconocíamos se agradece siempre. Sí, hay una cosa que me enseñó Julio Llamazares, precisamente aquí en el Círculo, en otro tipo de encuentro, el gran Julio Llamazares, que hablando de esto, dijo, a ver, ¿quién se acuerda quién reinaba en España en los tiempos de Cervantes y el Quijote? Y no nos acordamos. Bueno, si algún historiador estáis por aquí o alguien muy listo, igual os acordáis, pero en general no nos acordamos. Pero sí sabemos cómo era España en ese momento. Los caminos, los árboles, los rebaños, los pastores, los caminantes las posadas, el mundo del Quijote. Gracias a ese libro conocemos España. Y a mí me pasa con los libros que también adoro, los libros que me llevan a otros mundos y que me permiten conocer. Es decir, tú si quieres saber de Japón, puedes ir o no ir, pero yo no he ido, pero siento que sé de Japón gracias a leer a Murakami, o siento que sé de Argentina gracias a leer a Claudia Piñeiro, o a Samantha Schweblin, o a Sacomano, o a tantos enormes, ¿no? O siento que sé de México, aparte de que haya estado, por leer a Emiliano Monge o tantos buenísimos, ¿no? Entonces, también abrazo esa literatura que me lleva a aprender de historia de otros países, y desde luego la tuya nos lleva a esa Argelia y a ese tiempo, ¿no? Sí, además es que nosotras, eso somos escritoras, pero somos antes que nada lectoras, y cuando nos ha apasionado eso en las lecturas que llevamos acumuladas a lo largo de la vida, pues de alguna forma también intentamos incorporar ese pequeño aporte, ¿no? Estás mencionando todos estos países. Yo recuerdo cuando fui a Lima, que no lo conocía, me interesaba Lima, quería conocerlo todo, pero a mí me interesaba lo que nos había contado María Vargas Llosa, claro, lo que nos había contado Alfredo Bryce Echenique, que igual no es la gran historia, que muchas veces es las cosas pequeñas, los barrios, los colegios a los que fueron, qué sé yo, todos esos detalles que van llenando las novelas y te van haciendo como una construcción de un universo, más allá de eso, como tú dices, de los reyes, gobernadores, virreyes, qué sé yo, la vida, qué pasaba allí, cómo era, qué sociedad, qué tipo de sociedad, qué tipo de cultura, qué se comía, qué tal. Y muchas veces vas buscando, no sé, estuve en el Hay Festival con Leonardo Padura, ¿no? Y yo por las novelas de Padura ya no se reía, pero yo decía, ¿dónde os conocisteis vosotros con su mujer? En La Víbora, y ya todos sabemos en qué instituto estudió Padura, y ya queremos saber si Lucía también fue el mismo o no. Entonces, esa composición de universo es que nos interesa muchísimo también. Sí, yo no he estado en Cuba, siento que la conozco gracias a los libros de Padura, ¿no? Y las dos atravesamos décadas en nuestras novelas y generaciones. En tu caso, ¿cómo has hecho para saber cómo se vivía en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, para aproximarte y documentarte a esas edades, en tu caso sobre todo la protagonista, pero también de todos los personajes que la acompañan? ¿Cómo trabajas el acercarte a cómo se vivía en esas décadas? Bueno, para mí esa es la parte más apasionante de cualquier novela, esa etapa previa, antes de escribir capítulo 1 y dar con la frase de arranque, todos esos meses de documentación, de investigación, de buscar. Yo toco todas las teclas posibles, me convierto un poco en vampiro, leo mucho, busco información, digamos, especializada, trabajos académicos, trabajos casi enciclopédicos, pero
lo combino con lectura de novelas, con todo lo que pueda haber en audiovisual de la época. Por ejemplo, en esta última novela he tenido la suerte de que ya hay mucho, porque a partir de los años 30 ya hay material audiovisual, hay material documental. Los franceses ya estaban muy avanzados para entonces y tienen mucho material de aquella Argelia francesa, música, prensa de la época, gente, como te decía, yo toco a todas las puertas, llamo a la gente, me presento y me voy a donde me dicen. Esta vez, por ejemplo, como decía antes, he ido a Alicante a reunirme con ellos varias veces, he ido a Orán también. En todas las novelas intento ir a los sitios, y en Orán lo que comentábamos, ¿no? Nos recibió el Instituto Cervantes y nos puso un guía magnífico, y era yo la que le decía al guía dónde quería que me llevara, ¿no? Y el otro decía, ¿pero para qué quieres ir ahí si no hay nada? Digo, yo quiero, llévame. Y entonces utilizo todo tipo de información, música. Hay muchas, he tenido la suerte con Orán y con Argelia, que hay mucho testimonio autobiográfico que no se ha escrito con afán literario, pero sí pequeñas memorias que se publicaron en su día o que las han publicado los hijos o los nietos de los que estuvieron allí, de cosas que han encontrado después, cartas que les dejaron, hijos que escriben sobre sus padres, nietos sobre abuelos. Entonces hay mucha memoria real, viva, ¿no? Y bueno, y con un poquito de aquí, un poquito de allí, con un mapa, yo tengo casi no de fondo de pantalla, pero casi tengo, que no lo he borrado todavía, no lo he eliminado todavía, un mapa de Orán de esa época, un plan. ¿En tu pared o en la pantalla? En la pantalla del ordenador, del grande en el que trabajo para escribir. Tengo allí Orán, lo veo todos los días según lo abro, porque me nutre y me enriquece rodearme de esa atmósfera. Y no digo que sea lo mejor, seguramente puedes escribir una novela estupenda sin poner el pie tanto, ¿no? Utilizando, no sé, una distancia un poco más grande, pero a mí me interesa meterme dentro y para mí además esa es la mejor parte. Luego ya viene bajar a la mina y picar carbón, que es cuando empiezas capítulo 1 y hay que empezar a escribir, que se hace también de forma gustosa y ves cómo la novela crece y es muy grato, también es muy gratificante. Pero la primera etapa donde tú vas descubriendo cosas y te va abriendo caminos impensado y quieres por aquí, donde quiero que vivan los personajes, en este barrio, por donde se van a mover, desde aquí se veía el mar, no se veía el mar, 1000 pequeños detalles que luego los lectores ven o no ven, pero yo supongo que sí, que va generando como unas ciertas texturas dentro de la novela que luego sirven como para dar más verosimilitud al contexto. Bueno, en la literatura, ya sabes, también en el periodismo pasa, es mucho más lo que no se ve que lo que se ve, ¿no? Sí. O sea, uno necesita saber 1.000.000 de toneladas de información para elegir la que quieres subrayar. Y Rosa Montero el otro día me comentaba en un diálogo que tuvimos en una biblioteca, eso, que llega un momento que en la novela la documentación sobra. O sea, uno se ha documentado, pero hay un momento en que tienes que apartarla porque solo importa la creación, tu trama, la ficción. Exactamente, ¿no? Y yo me lo tengo que recordar constantemente. Además, yo vengo del mundo académico y tú del periodístico y te pasará lo mismo, que nuestra tendencia es buscar el rigor y a que contar los hechos, ¿no? Digamos. Y nos tenemos que ir mutilando información constantemente, porque entonces es que esto a los lectores, ¿qué más le da si la confluencia de la calle con esta, en esa esquina estaba el banco de Argelia, yo qué sé, cualquier cosa? ¿Qué más les da a ellos? Les interesa por dónde van los personajes, qué va pasando, qué van haciendo, pero hay que hacer un ejercicio de tijera y de contención, porque te dan ganas de contarlo todo. Sí, porque al final no hacemos ensayos, ¿no? Claro, en estas novelas. Podemos hacer un ensayo, pero esto no es, ¿no? Son vidas, tramas. Absolutamente. Yo me imagino además a ti, en tu caso, con tu novela, que hay además
una historia familiar dentro, claro, la tentación de contar muchas cosas más y la obligación de dar ese paso atrás que habrás tenido a la hora de escribir. Sí, esta es la que más me ha costado por eso, ¿no? Porque partía de personas reales a las que luego le he inventado una trama. No es autobiográfica ni de la biografía de mi familia, he inventado una trama y ha vuelto a ser real en lo que respecta a los hechos históricos que narro, ¿no? Pero lo que es la trama entre ellos es un 60% ficticio, digamos. Y lo he pasado mal, porque efectivamente es muy complicado usar la realidad tan próxima para hacer una ficción. Pero una vez superada la complicación y entregado, y ya es de mi editora, ya es de los lectores, de vosotros, lo estoy disfrutando mucho. Sí, porque ya no es mía, ya es vuestra, y al revés, el qué es verdad, qué es mentira, casi se convierte en un juego que a veces muchos lectores me preguntan, pero ¿y tu tío? Sí, es interesante. Y volviendo al modus operandi del ordenador, de tu mapa de Orán, yo, por ejemplo, en mi despacho tengo cartulinas pegadas en los armarios y en la pared y pizarras de estas de anotar con rotulador con la línea del tiempo. La línea del tiempo de los hechos que transcurren en la novela. Otro esquema es el de las fechas, los personajes y la edad que tenían en cada fecha, más otro tipo de esquemas, ¿no? Post-it a montones, según qué personaje va hablando, porque mi novela es muy coral. ¿Tú tienes tu espacio también lleno de esquemas o dónde están tus esquemas? ¿Cómo trabajas? Yo hago muchísimos esquemas, muchos árboles, muchos círculos, pero lo hago en cuadernos. Unos moleskines de los grandes, tamaño folio, y voy a ir llenando y de historias y me hago mil... ¿Y no necesitas verlo en la pared? No, me sirve, todo eso lo hago a mano, rotulador, y tengo mis cuadernos organizados, y lo hago así con todas las novelas y también, o sea, divido por personajes, por escenarios, por temas, por una línea cronológica un poco de... Me hago muchos como mapitas que enlaza con qué forma. Luego me hago muchos cuadros también, como muchas parrillas, ¿no? Cómo está distribuido para que la información esté compensada y no se desequilibre, no vaya muy cargada de historia en algún momento y menos en otro, ¿no? Estoy constantemente con los dedos en el teclado, pero yo soy zurda, a mi izquierda un cuaderno y un rotulador, siempre. ¿Y esos esquemas los haces en general primero? Yo creo que alguna vez me dijiste que pasas meses planificando, ¿no? Y ya luego te lanzas a escribir. O luego cambias, ¿cómo es ese...? Pues mira, cuando estoy trabajando con la documentación inicial, con la investigación inicial, ahí ya voy sacando cosas, y esto me interesa, y voy escribiendo en mis notas, esto me interesa por aquí, por allí, por tal, y ya voy planificando. Además, a lo largo de ese proceso en el que todavía no he arrancado la escritura de la novela, voy también un poco construyendo los personajes principales, protagonistas, la línea el arco narrativo, el arco temporal, de cuándo a cuándo, qué etapas quiero cubrir. Esta novela es la más larga de todas, son 30 y tantos, desde un momento de los años 20 un poco impreciso hasta el año 62, son 30 y tantos, 40 y tantos años. Y entonces es la más larga, y otras que son unos, qué sé yo, el tiempo entre costuras eran como 6 o 7 años, pero Las hijas del capitán son un par de meses, La templanza son un otoño, y te diría que Misión Olvido también, lo que va de un verano a una Navidad. Y aquí era mucho, entonces en este caso sí que he tenido que hacer un desarrollo mucho más amplio, y voy planificando mucho. Después sé cómo va a acabar la novela, sé por dónde va a ir, sé qué pasos voy a seguir en todo momento. Y luego es cierto que también me permito mucha flexibilidad. Una vez que arranco a escribir, no voy como el navegador del coche, ¿no? Que te dice por aquí no te salgas. Me concedo libertad para meter, sacar, mover y cambiar. Pero sí me gusta tener
el camino organizado. No sé, pues era mi mente un poco rígida en ese sentido, ¿no? Me gusta tener una estructura hecha, luego me permito buscar caminos alternativos a la autovía, pero sí que me gusta saber a dónde voy desde el principio. De hecho, siempre muchos colegas de oficio nuestro que te dicen lo contrario, que se sientan a escribir sin saber y ves un poco la novela el que les va llevando. A mí me admira porque, bueno, igual si me pusiera sería capaz de hacerlo, pero me gusta más ir con... Voy más segura, digamos. ¿Tú cómo lo haces, Berna? Sí, yo creo que... O sea, voy cambiando mucho, sí, pero sobre todo yo creo que estas novelas que tienen las patas en la historia necesitan mucho esquema y que, lo que hemos dicho, que recorren décadas. O sea, tienes que saber qué música se oía en los 50, qué música se oía en los 80, en mi caso, o qué música oían mis abuelos en África. O sea, yo de la investigación que hice, que incluyó desde entrar en los archivos nacionales británicos para averiguar eso, carpetas de los veterinarios en Tanzania, que lo bueno que tuve es que los ingleses lo registran todo. Sí. Y lo mismo había... Y lo conservan, registran y lo mantienen. Sí, sí, sí. Y lo mismo había... O sea, me trajeron carpetas después de que aprendí a preguntar, porque no es fácil dar con la pregunta adecuada. Y lo mismo había carpetas que tenías que ver con guantes y son papeles de los años 30, que era un file entero para pedir un nuevo becario a Londres, ¿no? O una nueva máquina de escribir. Lo mismo registraban eso que expropiaciones de aldeas o cositas un poquito feas, duras, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, bueno, por un lado estuvo la investigación, digamos, de papeles de los hechos históricos, pero por otro estuvo la investigación familiar, sobre todo con mi tío que aún vive, enseñándome fotos de la infancia y de la música que podían escuchar mis abuelos, bueno, muchas cosas muy vitales, ¿no? Entonces sí, en una novela de este tipo he necesitado trabajar con muchos esquemas, siempre tengo muchos esquemas y digamos que también sé a dónde quiero llegar, pero el camino va cambiando, ¿no? Sí, no te puedes mantener estricto porque además la propia novela te va generando necesidades te va diciendo aquí necesito, qué sé yo, un nuevo personaje secundario, otro tipo de conflicto que hay que resolver, en fin. Luego tenemos que estar atentas a qué nos pide la propia narración, ¿no? Pero tener un camino marcado a mí me ayuda mucho. Sí, yo hay algo que en novela negra, que esta no es negra, pero es lo que hago generalmente, hay algún momento que digo, aquí hace falta otro muerto. Hay que matar a alguien. Y entonces... Es verdad. O sea, llegas a un momento que quieres avanzar, pero y dices, necesito otro muerto. ¿A quién vamos a matar? ¿No? Y que ese es el gran placer. Yo que soy periodista, lo mejor de escribir es que puedes matar. Es un placer. Lo que te dé la gana. Enamorarte, desenamorarte, vengarte, ¿no? ¿No es maravilloso tener esa vida paralela? Absolutamente. Además llega un momento en que los personajes, al principio... Supongo que te pasa a ti que vas más con pies de plomo porque hay que construirlos bien desde el principio. Entonces los dosificas la información, vas dando un poco. Pero cuando ya los tienes construidos, ahí ya vuelan. Ya hacen, deshacen lo que les da la gana. Ya es como una cometa que se te va y hay que darles aire para que fluyan. Sí. Creo que debemos ir acabando, pero yo quería... ¿Ya? Sí, se pasa volando. Pero bueno, un par de reflexiones más podemos hacer. Una, que es algo que nos ha unido en este año, que hemos hablado varias veces, que yo creo que nos hemos conocido a raíz de un debate que se suscitó sobre, yo que estoy en El País y que he estado a cargo de Babelia, hoy no, pero escribo en Babelia, abordo libros en El País. Tú, autora de bestseller, aunque no te guste la etiqueta... No, la asumo con gratitud. Tienes esa desgracia. Bueno, para lo bueno y lo malo. Exacto. Entonces, hemos debatido mucho sobre por qué los suplementos culturales, o los suplementos culturales como Babelia, no abordan en general, salvo alguna excepción, la literatura popular o de bestseller. Y a raíz de eso...
María me enseñó cosas, ¿no? He aprendido con sus reflexiones y lo abordamos en algún reportaje en Babel y me gustaría que las compartieras con nosotros. Sí, bueno, yo te estoy agradecidísima, Berna, porque tú pusiste como un parteaguas, ¿no? Bueno, cada medio tiene su línea editorial y oye, son cuestiones privadas y cada uno entiende lo que tiene que hacer para sus lectores y está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces eso a ver, ¿cómo lo digo sin sonar un poco? Ese desprecio o ese no aprecio, por decirlo más suavemente, ese no aprecio, ese no toco porque no interesa tal, al final yo creo que deja fuera a una cantidad de autores y con ellos a una enorme cantidad de lectores también, que yo creo que también merecen un respeto, ¿no? No sé, nunca nos darán el premio Nobel de literatura a los autores que vendemos muchos libros, o qué sé yo, alguno quizás sí, pero nos lee mucha gente y algo hacemos por la literatura, algo hacemos por la cultura. Llenamos bibliotecas, llenamos encuentros, llenamos ferias del libro, charlamos delante de miles de lectores. No todos los lectores pueden o quieren o les apetece o saben leer literatura magnífica en todo el sentido más supremo del término, ¿no? Entonces, eso de desconsiderarnos tan palmariamente un libro y otro libro y otro libro y otro libro, y conmigo son 6 y ya has venido tú, Berna, a romper esta tendencia y te lo agradezco muchísimo, ya es un poco decir, oye, no sé, seamos un poco, no sé, tolerantes, digamos, abiertos y estar en una realidad que es la que nuestros libros los conoce la gente, los conocen los lectores, en la biblioteca se rifan y hay lista de espera para leerlos, los libreros están deseando que saquen libros, las editoriales se mueven y todo eso conlleva que los libreros no cierren y puedan vender otras cosas, que las bibliotecas estén llenas de usuarios y estén vivas, que las editoriales, grandes grupos como Planeta, al que tanto se le ataca por muchas otras razones. Planeta es un paraguas y dentro del paraguas estamos los autores de Planeta y está el premio Planeta tan controvertido últimamente, pero dentro está Tusquets, está Saiz Barral, hay ensayo, hay un montón de cosas más pequeñas, algunas son grandes, pero otras son casi minoritarias, digamos, que gracias a que se consiguen grandes ventas por otro sitio, luego, bueno, hay digamos, un reparto, ¿no? Algo se nutre también. Entonces yo creo que todo eso merece un mínimo de respeto al menos, un poco de consideración. No hace falta, no queremos, oye, por favor, es que queremos que Babelia nos haga una crítica súper positiva porque yo me lo merezco. No, para nada. Pero, hombre, que estamos en el mundo, algo hacemos por la cultura, por la literatura en este país, ¿no? Pero bueno, en fin, estas son historias. Está el avispero muy movido últimamente, no sé si ustedes están siguiendo todo este debate con el último Premio Planeta y tal. Y además ahora como tenemos las redes que le dan un eco a todo, bueno, pues está el patio entretenido. Es un debate interesante. Bueno, pues yo te agradezco y disfruto de esta conversación, como siempre que charlamos. Gracias, Berna, os animo a comprar su libro, que ahora las dos podemos firmar lo ahí mismo, afuera. El de Berna, de verdad magnífico, porque no tienen nada que ver, pero sí tienen algo en conjunto, ¿no? Pasados, presentes y qué pasó en otras etapas y con qué ojos desde el principio vemos. Bueno, pues gracias a todos vosotros. Gracias a todos y gracias, Berna. Y a leer mucho.